Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señora vicepresidenta y colegas legisladores. El colega Byron Valle ha mencionado en términos muy generales algunos contenidos de los proyectos de ley sobre los que versa el informe y ha enumerado a aquellos proyectos. En lo principal, estoy de acuerdo de que hay un solo régimen de remuneraciones y un solo régimen de personal, y por lo tanto los gobiernos seccionales no pueden ponerse al margen de eso porque esa es una norma constitucional. No puede haber un régimen alternativo distinto al que se establece para la generalidad de los servidores públicos que favorezca exclusivamente a municipios y a consejos provinciales. Por lo tanto, creo que en eso lo que ha expresado el colega Byron Valle es absolutamente razonable. No obstante de lo cual, los proyectos de ley presentados tienen temas que este Pleno sí debería abordar y con suficiente profundidad. Vean ustedes que también se plantea el aclarar vía interpretación lo relativo a la cesación de funciones por compra de renuncias. Dicho de otra manera, las famosas renuncias obligatorias. No puede ser que el Ecuador sea el único país en donde está legalizado el despido intempestivo de los servidores públicos, porque no puede haber en ningún régimen jurídico un sistema de renuncias obligatorias. La renuncia es un acto esencialmente de voluntad de una persona y por lo tanto, al ser un acto de voluntad, no puede estar sujeto a ningún tipo de obligatoriedad. Esto de las renuncias obligatorias contradice clara y expresamente el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado y suscrito por el Ecuador en febrero del año 2002, que claramente establece que cualquier persona, para ser desvinculada de su empleo, sea en el sector público o sea en el sector privado, en primera instancia debe ser beneficiario de un debido proceso en el cual él pueda interponer sus argumentos frente a lo que se le pretende hacer en su contra. Eso es un tema que está planteado en estos informes y por lo tanto estimo yo que la comisión debería, como lo expresé al interior de la misma, debería discutir este asunto, porque no se puede dejar suelto en la legislación de que se legalice el despido intempestivo de servidores públicos, más cuando hay una contradicción enorme, ya que por un lado se dice que hay que sacar servidores públicos porque hay un sobredimensionamiento del tamaño del Estado y vemos que hay un ingreso frecuente de personas, incluso al margen de los procesos fijados en la propia Ley Orgánica de Servicio Público. De hecho, hay innumerables denuncias sobre nombramientos y designaciones sin ningún concurso. En consecuencia, siendo este atentatorio a los derechos de los servidores públicos, no es un proyecto que merezca ser archivado, al menos en esta parte, sin perjuicio del resto de otros temas que evidentemente hemos coincidido al interior de la comisión que sí deberían ser archivados. En segundo lugar, hay una reforma importante que se ha planteado al artículo 77 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que tiene que ver con la evaluación de los servidores públicos. Hay un vacío enorme en la Ley de Servicio Público en esta materia, porque trata tres asuntos por separado cuando debería tratarlos de manera congruente. La evaluación de los servidores, la valoración de los cargos y la capacitación son tres procesos congruentes que deberían ir ligados unos a otros. Y deberíamos aprovechar de este proyecto de ley para hacer esa reforma en la Ley de Servicio Público que le va a favorecer al Estado ecuatoriano, que es el mayor empleador. Porque vayan ustedes y pregunten a ver cuáles son
los graves problemas que tienen algunas instituciones del Estado, porque desgraciadamente se hacen evaluaciones a servidores que están en algunos casos en el cargo equivocado. ¿Por qué razón? Porque no hay congruencia entre el proceso de evaluación del servidor con el proceso de valoración del cargo que el servidor ocupa. Y tenemos otro problema adicional, que la capacitación está desconectada de estos procesos, porque si se hace evaluación del servidor y si se hace valoración del cargo, la capacitación viene a suplir los vacíos que eventualmente ese servidor pueda tener en su formación o en el desarrollo de sus destrezas para el cumplimiento de su trabajo. Yo creo que este proyecto, más bien esta parte del proyecto, es tremendamente favorable para el Estado ecuatoriano y por supuesto para el gobierno nacional, ya que esto va a ser una herramienta con la cual va a sortear una serie de dificultades que efectivamente se han presentado y de lo cual incluso el propio Ministerio de Relaciones Laborales ha dado cuenta, porque tienen en efecto singulares complejidades al momento de hacer estos procesos de manera desvinculada. En tercer lugar, hay una propuesta para definir exactamente los alcances del artículo 129 de la Ley de Servicio Público, que por cierto es un artículo tramposo, y se lo dijo aquí en el debate de la Ley de Servicio Público. ¿Por qué es tramposo? Porque dice que quien cumpla los requisitos para jubilarse, el servidor no solamente se acoge a lo que prevé la legislación de seguridad social, es decir, a la pensión del IES, sino que además se le entrega una bonificación por parte del Estado. Y esa bonificación, que está cuantificada en el artículo 129, es una suerte de estímulo para compensar los años de servicio del servidor público. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa es que ese artículo 129 dice siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿qué ha sucedido en los hechos? Han ido los servidores, han presentado su documentación para acogerse a la jubilación, en efecto en el IES comienzan a tramitar su jubilación, van a la entidad del Estado esperanzados en que les van a pagar esta compensación prevista en el artículo 129 y resulta que les muestran el informe del Ministerio de Finanzas diciendo qué pena, no hay un centavo para pagarles su indemnización. Entonces, perdón, su compensación, porque no es una indemnización. Entonces, creo yo que eso también tiene que ser esclarecido para que no se juegue con las expectativas y las aspiraciones de la gente. O decimos en el 129 que el que tiene determinados años de servicio y por lo tanto ha cumplido los requisitos para jubilarse, puede efectivamente acogerse a los beneficios de esta compensación, o simplemente hay que borrarla de la ley, para que no haya una enorme cantidad de gente que va esperanzada en que le van a pagar y finalmente no le pagan. Pero no solo eso, señora presidenta. Hay también disposiciones en estos proyectos de ley que tienen que ver con los adultos mayores, porque bien saben ustedes que el artículo 81 de la Ley de Servicio Público prevé que cuando una persona ha cumplido 70 años, tiene que ser obligada literalmente a salir del sector público, y de hecho les obligan. Eso contradice la propia Constitución de Montecristi, que en sus artículos 34, 35 y 36 establece expresos derechos en favor de las personas de la tercera edad, y uno en específico que significa el derecho a tener un trabajo remunerado. Y eso contradice el artículo 421 de la Constitución de la República cuando señala que los convenios internacionales sobre derechos humanos prevalecerán al momento de su aplicación en favor de sus beneficiarios. Un minuto, asambleísta. Gracias. Y eso contradice además innumerables convenios internacionales suscritos y ratificados históricamente por el Ecuador en favor de las personas de la tercera edad. No creo, por lo tanto, que disposiciones planteadas para reforma como las de esta naturaleza deban ser archivadas y que más bien yo exhorto a que estos temas los discutamos, pues, porque la tercera edad no puede ser solamente para el discurso. El beneficio y la protección de los servidores públicos no puede ser solo para el discurso.
El beneficio de jubilación no puede ser solamente para el discurso. Vamos, revisemos las leyes y establezcamos las cosas con la claridad que sea suficiente, de manera de que no quede duda alguna de la aplicación efectiva de estos derechos en favor de sus beneficiarios sin trampa alguna. Gracias, señora presidenta.